yo aprendí algo en mi corta experiencia, y es que si queremos ver a Dios moverse de una manera como no se mueve con otros, todo depende del estilo de vida que también llevemos. Como jóvenes, si queremos un ministerio grande, tenemos una responsabilidad grande y hay un estilo de vida que vivir en esta tierra. Vemos ministerios muy grandes, pero que fluyen de tiempo en tiempo. Un día profetizan y demoran 2 meses más para profetizar, o un día Dios hace un milagro a través de ellos y demoran 1 mes para ver a Dios otra vez orar en milagros, y es precisamente porque no hay una constancia en ese estilo de vida de consagración, de oración, de santidad, de integridad, y por eso no se mira de manera constante. Desde la ignorancia, con todo respeto, y desde la inmadurez, muchas veces los ministros, en vez de restaurar al que está caído, lo que hacemos es pisotearlo. Desde esa plataforma de soberbia muchas veces estamos terminando de dañar una ovejita que lo que necesita es alguien que la cure y la restaure. Yo discierno algo rápido en los predicadores, en los hombres de Dios, y es que muchas veces de lo que más se presume en el altar es de lo que más se carece. Cuando alguien presume de algo es porque no está acostumbrado a hacer de lo que está presumiendo. Cuando alguien dice, no, es que yo hago esto, yo vivo todo el tiempo orando, es una persona que no está acostumbrada a orar todo el tiempo. Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de su programa Camino de Santidad Podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, tenemos a un siervo de Dios que ha bendecido grandemente en nuestra casa cada vez que el Señor le ha permitido venir a este ministerio, y estoy segura que a cada lugar donde ha pisado ha sido de grande bendición para el pueblo de Dios. Hoy tenemos con nosotros desde Colombia al siervo de Dios, Gian Sotomayor. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, Silvia, por esa enorme plataforma de bienvenida. Me siento feliz, gozoso de este día, y seguramente creo de que todo lo que podamos compartir hoy va a ser de mucha bendición para todas las personas que estarán viendo próximamente este amén, video. Amén, lo creemos. Y pues bueno, yo creo que la iglesia está esperando palabra de Dios para este episodio también. Es un episodio que hemos esperado mucho por él, y ahora que el Señor le permite volver aquí a México y aquí a Sinaloa, pues queríamos aprovechar este momento para platicar un poquito acerca de la palabra del Señor. Pero platíquenos primero un poquito acerca de usted, de su persona, de Gian Sotomayor. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? Amén. Bueno, yo vengo de una familia promedio, una familia en donde procuraron siempre darnos lo mejor. Soy el menor de 6 hermanos. Mi padre pues jugó fútbol, me inculcó esa pasión desde bien pequeño. Desde bien pequeño fue mi sueño, mi anhelo, jugar al fútbol, pero el Señor fue cambiando los planes poco a poco. Ciertamente puedo decirte que mi llamado fue algo totalmente de Dios, que ya venía en ese propósito, porque sin nacer en un hogar cristiano, porque no nací en un hogar cristiano, de niño sí tuve algunas experiencias con Dios. Mis padres me cuentan que desde 4 o 5 años más o menos, yo decía, mami, papi, soñé esto, y después a los días se cumplía. Y así hay muchas experiencias que mis padres mismos en algún momento podrán contarlas, pero ciertamente fueron muchas experiencias que no eran normales en un niño de 4, 5, 6 años. Y bueno, pues desde ese momento quizás yo no conocía lo que Dios tenía para mí, pero algunas personas podían identificar de que no había nacido un niño cualquiera, sino alguien con un propósito del Dios del cielo. Amén, amén. Y entonces, como nos comenta que no nació en un hogar con la cultura cristiana, con el conocimiento de la palabra de Dios, amén, ¿cómo fue que usted llega a los caminos del Señor? Bueno, yo a pesar de no nacer en un hogar cristiano, siempre como que busqué conectarme de una u otra manera con Dios. Mis padres me llevaban a la iglesia católica, pero yo siempre sabía dentro de mí que había algo más, que podía no conocer a un Dios que únicamente estaba clavado en una cruz, que se veía únicamente los domingos en los sermones de los sacerdotes, sino que sí había un Dios que quería algo más conmigo. Desde bien niño me interesaba por orar, me interesaba por pasar tiempo con Dios sin que nadie me lo dijera, era algo que estaba en mí, algo innato. Y pues ya a la edad de 15 años mi papá sufre un tercer preinfarto, que tenía que ser fulminante, tenía que ser de muerte, un ataque directo al corazón, que en ese momento pues familiares cristianos pero bien lejanos pues ya nos decían de que prácticamente mi papá no iba a salir con vida de ese momento.
lo operaron de corazón abierto, tenía 5 arterias del corazón tapadas. Y bueno, en ese momento Dios usó a alguien que no era cristiano, pero que en ese momento se estaba congregando en una iglesia. Siempre hablo de ese amigo llamado Manuel Montero, que ojalá en algún momento, si él escucha esto, recuerde que Dios lo usó a él como un canal de bendición a mi vida. Recuerdo que en medio de toda esa crisis, de ver a mi mamá llorar, ver a mi hermana llorar, ver a mi familia decir prácticamente hay que seguir adelante porque tu papá no va a salir de esta. Recuerdo que él me dio una palabra y él me dijo, mira, Gian, yo creo que Dios tiene un plan y un propósito grande contigo, y yo sé que si tú haces un pacto con Dios hoy, Dios va a romper los pronósticos y tu papá va a salir con vida de esa operación. Él fue la primera persona que no era cristiana, que yo era amigo de él, conocía su vida y sabía que él estaba mucho más perdido que yo, pero fue al que Dios usó. Y bueno, en ese momento que él me da esa palabra en mi casa, con mis padres en la clínica, yo le oré a Dios, entré al cuarto de mis papás, ellos estaban en la clínica, el cuarto estaba solo, y yo le dije a Dios en oración de rodillas, Dios, si tú le permites a mi papá salir con vida de esta operación, yo te prometo que te sirvo con todo mi corazón. Pero algo bien curioso es que yo mientras oraba, yo lo que me imaginaba cuando lo oraba era jugar al fútbol y hablar de él, usar quizás la fama que Dios me pudiese dar en ese deporte para hablar de Dios. Pero ahí orando, que así como en un éxtasis entre despierto y dormido, y me vi predicando, me vi haciendo todo lo que hoy hago, y fue como que Dios usó ese momento de oración para conectarme con lo que años después vería. Y bueno, en ese momento mi papá lo operan, creo que entra en operación 9 personas, todos mueren en la operación de corazón abierto, a excepción de 2 personas, una señora que tenía 3 arterias tapadas y mi papá que tenía 5. Y bueno, en ese momento se cumplió lo que el amigo me había dicho, de que Dios iba a romper los pronósticos. Mi papá sale con vida, le estoy hablando del año 2013. Yo tenía 15 años y vi la intervención de Dios, busqué afirmarme en el Señor. Ahí duré afirmadito como unos 6 meses, luego me aparto por 1 año y unos meses, pero llegué al Señor a los 17 años me reconcilio con Dios y pasado 1 año empiezo a predicar. Empecé a predicar a partir de los 18 años y bueno, desde ahí, desde los 17 hasta ahora a los 26, 9 años después, me he mantenido sirviéndole al Señor. Hubiesen sido ya 11 años en este camino, pero tuve una pausa que fue también usada por Dios para formar mi corazón y para saber de que hay personas que apartados de Dios no podemos hacer nada y precisamente ese es mi caso. Amén. Y muchas veces esas pausas, como lo menciona usted, son necesarias para que después que vayamos a buscar a los que están ahorita alejados de Dios, pues podamos acercarnos con propiedad y decir, sabes que yo ya estuve ahí, yo ya sé que ahí no está la respuesta solamente está a los pies de Cristo. Pero bueno, me dice que empieza a predicar a los 18 en su congregación, pero sí, ahora sabemos que Dios lo usa a usted ya internacionalmente, sabemos que ha estado por pues varias partes de América y ese momento donde Dios lo llama al evangelismo fuera de Colombia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegó ese llamado? Bueno, yo sabía que Dios tenía algo conmigo, yo nunca me puse como que quiero predicar fuera de mi país, no. Yo era como que quería que Dios me usara en cualquier parte. Yo soy un deseoso por ver la mano de Dios moverse en todo lugar. De hecho, ahorita estaba con el pastor en una barbería y ahí oramos y ahí hicimos un culto en medio de una barbería. Entonces, gracias a Dios no he perdido la esencia y en esos primeros años yo no pensaba en que ir a los países que he ido ahora, ¿no? Yo simplemente quería que Dios me usara, quería que las almas se salvaran, quería hacer un canal de bendición para cualquier persona y poquito a poquito el Señor me fue llevando. Hace creo que 5 años, 6 años salí por primera vez de mi país a predicar a Venezuela, a un evento de la iglesia en donde yo me congregaba, que la iglesia madre estaba allí. Y bueno, fueron tiempos de bendición en los que vimos la mano de Dios moverse de una manera poderosísima y así, poquito a poquito fuimos yendo a otros países, con el único deseo de que Dios se moviera, independientemente de que fuera en un lugar pequeño o un lugar grande, el deseo es el mismo. Quiero ver la gloria de Dios, quiero ver a Dios sanar a los enfermos, quiero ver a Dios a crear ese arrepentimiento en aquellos que no se les ha revelado la salvación. Y ese es mi anhelo, el mismo de 9 años atrás cuando empezamos a predicar. Amén. Y
Y pues entendemos que es una edad muy joven, muy corta, a la edad a la que el Señor lo llama ya a un ministerio así de poderoso, porque a través de las redes sociales podemos ver cómo la mano del Señor se mueve a través de su ministerio con pues salvación, liberación, vemos milagros, milagros sobrenaturales que el Señor hace a través de su ministerio. Y cómo es para un joven de 26 años en la actualidad cargar con un ministerio así, o llevar, más bien disfrutar de un ministerio de tal magnitud, porque son ministerios y dones que el Espíritu Santo demuestra, y que muchas veces estamos acostumbrados a verlos en personas pues de mayor edad o de más recorrido ministerial. ¿Cómo es para un joven? Porque entiendo que a través de las plataformas a las que estamos llegando, llegamos a mucha juventud, y puede que haya algún joven que diga, mira, yo quiero un ministerio así, yo quiero que el Señor me use de esa manera. ¿Cómo es el caminar de un joven con un ministerio de esos niveles, de esas potencias, de esas características, donde el Espíritu Santo hace cosas impresionantes, hace cosas, milagros creativos, milagros que realmente trascienden? Y son, yo sé que los milagros son para activar la fe de aquel que no cree, y para que el nombre del Señor se glorifique, pero ¿cómo es manejarlo a su edad? Saber que pues tienes que llevar una agenda, ir y servir el ministerio a donde el Señor te lleve, y esperar que el Señor se mueva y respalde de esa manera. Fíjate, Silvia, de que yo aprendí algo en mi corta experiencia, y es que si queremos ver a Dios moverse de una manera como no se mueve con otros, todo depende del estilo de vida que también llevemos. Número uno, la gracia. Creo de que todo responde a que en la soberanía del Señor y en su gracia decidió escogernos para esto, pero también entendí la responsabilidad que tenemos. Aquí no es edad, aquí no es que tenga 20 y 15, Dios puede usar a cualquiera, mientras Dios lo decida, pero también mientras encuentre una persona responsable que entienda lo importante que es cuidar la presencia del Señor. Yo una vez prediqué y dije que a mí hubo una entrevista que impactó mi vida para siempre. Esa entrevista la dio el profeta TV Joshua. A él lo entrevistan en el canal de YouTube que le cierran a él. En la sesión de comunidad se publicó escrito una entrevista que le hizo una periodista secular. Y le decía, señor Joshua, se dice que usted vive 4 días en el monte, baja 3 días con su familia, nunca se la ha visto en un centro comercial. ¿A qué se debe ese estilo de vida? Y él dijo algo. Él dijo, mire señorita, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y mi ministerio, quizás usted no conoce lo que Dios está haciendo, pero para yo ver lo que ve mi ministerio, el mismo ministerio me demanda un estilo de vida diferente al resto. Él decía de que cada llamado determina un estilo de vida, y para poder cumplir el llamado a la cabalidad y al 100% de lo que Dios quiere que tú lo cumplas, hay una responsabilidad y un estilo de vida que vivir. Yo sigo siendo un joven normal, yo me río, yo bromeo mucho. Ustedes que ya han tenido la oportunidad de relacionarse conmigo desde hace mucho, se han visto que soy un joven normal, pero sí entiendo de que mi vida no puede ser normal en el sentido de la búsqueda, de la oración. Hay días donde, estando en buenos lugares, hospedado, Dios me dice, hoy quiero que una noche contigo de silicio, bájate de la cama y acuéstate en el piso a orar, quiero que la madrugada te la pases conmigo en mi presencia. Y entiendo de que la presencia de Dios y ese compromiso de la oración tiene que ser un deleite. Entonces, desde bien jovencito, Dios me enseñó a deleitarme en su presencia, a entender de que el ministerio no es lo que se mira público, sino la vida que se vive en el privado. Todo el que honra a Dios en lo privado, Dios lo honra en lo público. Y es eso, Silvia, es el estilo de vida, entender que como jóvenes, si queremos un ministerio grande, tenemos una responsabilidad grande y hay un estilo de vida que vivir en esta tierra. Yo decía en aquel día que te conté que prediqué acerca de... Hablé pues eso, hice un tópico de esa entrevista de TV Joshua, y decía de que vemos ministerios muy grandes, pero que fluyen de tiempo en tiempo. Un día profetizan y demoran 2 meses más para profetizar, o un día Dios hace un milagro a través de ellos y demoran 1 mes para ver a Dios otra vez orar en milagros. Y es precisamente porque no hay una constancia en ese estilo de vida de consagración, de oración, de santidad, de integridad, y por eso no se mira de manera constante. Entonces, bueno, creo que ustedes han sido testigos de que cada vez que venimos acá Dios hace algo, o sea, siempre como que un milagro nuevo, algo nuevo, pero es precisamente por eso, porque tenemos que comprometernos y ser responsables de la unción y del don que Dios nos ha entregado a cada uno. Sí, amén.
Eso es algo que hemos aprendido a través de los años que lo hemos visto Sí. fungir en el ministerio aquí en nuestro estado. Pero esto que usted menciona acerca de que la responsabilidad que es portar algo especial de parte de Dios es algo que nos lleva a vivir una vida en constante consagración y que ciertamente el mundo nos puede ver como personas normales, pero nosotros entendemos que no somos normales, caminamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía no es de aquí, nosotros sabemos a quién pertenecemos y si el Señor nos ha entregado algo en las manos, sabemos que es algo que tenemos que trabajar, algo que tenemos que mantener vivo, algo que tenemos que mantener encendido, como el fuego que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿De qué manera podemos los jóvenes y la iglesia en general, que busque tener algo especial de Dios y que entiende que el Señor ha puesto algo, un ministerio sobre sus espaldas, sobre sus manos, de qué manera podemos vivir en esa constante consagración? ¿De qué manera nosotros podemos estar en una búsqueda constante con Dios y que sabemos que vendrán las pruebas y que vendrán las flechas del enemigo, los dardos del enemigo? Pero ¿de qué manera es que nosotros podemos seguir en esa constancia? A pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que vengan las luchas, ¿cómo se encuentra la fuerza? Sabemos que nuestra fuerza está en el Señor, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero ¿de qué manera nosotros podemos continuar en esa carrera? Que si no es fácil, también sabemos que de la mano del Señor todas estas cosas no son posibles, pero ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma en la que usted, por ejemplo, hablando de su experiencia personal, de qué manera el Señor lo ha sostenido, a través de qué, cuál ha sido la manera, la forma en la que el Señor lo ha fortalecido durante este trayecto ministerial? Mira, Silvia, la clave la dio Jesús. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este camino es un camino de negación. Para vivir en el Espíritu hay que negarnos a nuestros deseos, porque el hecho de que seas ministro, que Dios te use, que Dios esté contigo, no quiere decir de que humanamente no te den deseos. El deseo está, pero la clave Jesús la dio, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces este evangelio no ha cambiado, es el mismo. El camino, las sendas antiguas están vivas hoy en día, Silvia, y creo de que cuando te niegas a ti mismo, le abres una brecha a Dios para poder caminar en el Espíritu. Si queremos ver resultados, tenemos que ser guiados y dirigidos por el Espíritu. Ahora, si yo quiero ser guiado por el Espíritu, no me puedo dejar guiar por mis impulsos ni por mis deseos. Entre más te niegues a ti, más le vas a dar el dominio al Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces, el secreto es ese, es negarse, es decirle no a lo que yo quiero hacer, es decirle no a las distracciones, es decirle no al tanto tiempo en redes sociales, es decirle no a cosas que humanamente nos gustaría decirle que sí. De esa manera vamos a poder ser controlados por la presencia de Dios y de esa manera vamos a fluir en el don, porque mientras tú estés en el Espíritu, el don de Dios estará activo en todo lo que tú hagas. Sí, amén. Como lo dice su palabra, es que nosotros menguemos para que Él crezca en nuestras vidas. Ahora bien, inicia este camino en el ministerio, el Señor empieza a sacarlo de su país y empieza a llegar a más lugares, a más iglesias, a más países. Pero cuéntanos un poco acerca de las primeras experiencias, de las primeras prédicas fuera de Colombia, fuera de su iglesia sede, donde usted se congregaba. ¿Cómo fueron aquellas primeras ocasiones? ¿Alguna ocasión donde usted tenga muy marcado algo que haya pasado, esos primeros recorridos? Cuéntenos un poquito sobre sus inicios. Bueno, recuerdo que la primera vez que yo salí a predicar fuera de mi congregación fue en una iglesia en un pueblo que se llama Malambo. Ese pueblo es un pueblo que queda más o menos a 40, 50 minutos de mi ciudad, una iglesia pequeña, pero yo estaba tan emocionado por predicar por primera vez fuera de mi congregación, que yo recuerdo que como 3 días antes me la pasé orando, ayunando, buscando al Señor. Y el mismo día que voy a predicar, a eso de las 11 de la mañana, yo estoy hincado de rodillas en la cama, ahí en el cuarto donde yo oraba, y estaba allí, de repente yo veo una visión en donde yo veo que una niña que estaba al lado de una mujer tenía un problema de un pie corto, y yo me miro orando por ella, y yo miro en la visión que el pie corto comienza a crecer,
Y bueno, ya yo había visto ese milagro en mi congregación, ya había visto a Dios hacer eso. Pero yo dije, wow, ¿será que Dios va a hacer esto? Cuando yo llego a la iglesia, efectivamente miro a una mujer con camisa azul, como la había visto en la visión, y al lado identifico una niña. Y yo dije, ella es. Yo prediqué normal, efusivo, así bien, como mucho más efusivo que ahora. Yo antes era más pentecostal quizás, pero no más pentecostal por más manifestaciones del Espíritu, sino más pentecostal porque me gustaba alzar más la voz, me gustaba así. Y yo recuerdo de que cuando yo voy a orar, lo primero que yo digo, yo voy a orar por todos, pero yo voy a orar por un milagro que hay en esta niña y que Dios va a hacer en esta niña. Y yo la tomo y la mamá queda así. Y yo le digo, usted sabe que su hija tiene un pie más corto que otro, y ella comienza a llorar. Y yo le digo, tráigame en una silla, le digo al pastor. Y el pastor la toma, yo le digo, póngasele en los pies y estírele los pies. Y el piecito estaba así, hay una diferencia muy notable. Y yo dije, como fue Dios el que me habló de esta meditación, cuando yo diga a Jesús, ese pie corto va a crecer. Yo dije, en el nombre de Jesús, así mismo como lo vi en la visión. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese milagro quizás aquí mismo lo hemos visto muchas veces, pero lo que tuvo de especial fue que Dios me anticipó por medio de la oración. O sea, la oración y la vida de oración te anticipa las cosas. Antes de que tú llegues a un lugar, el Espíritu Santo te puede revelar lo que va a pasar en ese lugar, mientras mantengas una comunión estrecha. Y bueno, esa fue mi primera experiencia predicando fuera de mi congregación. Ahí también pues muchos errores que uno comete. Recuerdo que cuando yo veía esos milagros así, yo era mucho de gritar, me paraba en una silla y decía, aquí está Dios, era muy pentecostal, pero en medio de esa quizás ignorancia Dios me usaba y vi la mano de Dios también, porque Dios aún se mueve en medio de la ignorancia de uno como hombre. Así, sí, pues que ve la intención del corazón, que uno está deseoso y el corazón ardiente por su presencia y pues el Señor es fiel, donde se invoca su nombre, el Señor siempre en su fidelidad, siempre responde y siempre respalda. Y pues ahora que vemos que nos comentaba acerca de esos errores al principio y esas anécdotas al principio, ¿con qué le tocó lidiar al inicio, inclusive en la actualidad? ¿Con qué lidia un evangelista que ya no solamente se mueve en su país, sino que ya está fuera de sus terrenos? ¿Con qué es lo que más el enemigo puede atacar? Creo que el hombre de Dios que Dios usa siempre tiene el lente de todos. Todos lo están mirando, todos están viendo para ver de qué cojeas tú. Y más cuando te miran joven, la gente siempre tiende a cuestionar de que un joven tiene que tener algo oculto y no es así. O sea, las debilidades son tanto de jóvenes como de gente grande y todo depende de cómo las sujetemos en oración y en búsqueda del Señor. La Biblia dice de que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero dice que él oró fervientemente. Y de esa manera él pudo apaciguar esa debilidad que él tenía como hombre, esas pasiones. Y bueno, como evangelista o como hombre de Dios, que la gente ve que hay un depósito de Dios en ti, hay que ser muy prudente porque la gente puede mirar 1000 cosas buenas de ti, pero el día que hagas una mala, se les olvidan las 1000 buenas y se quedan con la mala. Y bueno, en esos principios, como todo, persecuciones, que la gente, recuerdo que una vez alguien dijo de que Dios me usaba, pero de que yo estaba muy joven. Dijo de que lástima que sea tan joven, lástima que sea tan pequeño, porque sabemos de que en algún momento va a caer. Así me dijo una persona, delante de mí lo dijo, y pues yo simplemente le pedí a Dios y le rogué a Dios mío, yo no quiero caer, yo no quiero que esas maldiciones que están soltando se cumplan. Y todas esas palabras de la gente que decía, no, está muy joven, no, Dios lo usa. Alguien dijo una vez, va muy rápido y en cualquier momento va a caer. Y bueno, hasta el sol de hoy Dios me ha sostenido por su gracia. No podemos decir que somos implacables, no, la gracia del Señor nos ha sostenido y nos tiene hasta aquí. Amén, amén. Y ahora que mencionábamos que Dios lo usa en milagros, realmente creo que el eslogan de su ministerio en Jesucristo, el Dios de los milagros, es un ministerio que el Señor lo ha respaldado por años. Cuéntanos acerca de algún milagro que le haya impactado, esa ocasión donde hasta usted mismo queda sorprendido de cómo el Señor se movió y cómo Él se manifestó. Wow, mira, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta porque he visto a Dios hacer muchas cosas y quiero verlo hacer muchas más.
Pues he visto ciegos ver, he visto sordos oír, he visto gente que no habla hablar, pero uno que me impactó realmente, que no lo he vuelto a ver, lo miré una sola vez. Recuerdo de que una mujer se había accidentado hace años y la habían operado y había perdido el tobillo. Y ella tenía la cicatriz y caminaba con un pie bueno y con el otro así, o sea, porque no tenía tobillo. Y cuando ella pasa la oración, Dios está haciendo muchos milagros, mucha sanidad. Y ella me dice, varón, ore por mí. Y yo le pregunto, ¿qué Dios tiene que hacer para que usted camine recta? Y ella me cuenta, a mí yo tuve un accidente en una moto, me han operado 11 veces y no me han podido reconstruir el tobillo. La única manera que yo camine bien es que Dios me coloque un tobillo hoy. Y yo dije, bueno, Dios mío, te he visto así cosas a ti grandes, pero nunca jamás te he visto ponerle un tobillo a alguien. Y bueno, yo recuerdo de que en ese momento oramos y yo le puse las manos, ella se sentó. Entonces le dije, levántese, camine. Y ella no fue sana en ese momento. Ella quería ayudar a Dios y quería forzar como que estaba, pero yo sabía que yo no la había sanado. Y recuerdo de que ella estaba haciendo eso. Y yo le dije, usted todavía no ha sido sana, pero ahora el fuego la va a tocar, porque yo sentí un fuego que se metió literalmente a mi mano. Yo sentí como una bola de fuego entró a la palma de mi mano y cómo se metía en todo mi cuerpo. Yo le dije, ahora un fuego la va a tocar. Y ella comenzó a danzar, a danzar, a danzar. Una mujer que no podía caminar bien comenzó a danzar, algo tenía que estar haciendo Dios. Y ella cae al piso, sí. Cae al piso y yo le digo a uno de los ungüeres, présteme un trapito de los que le colocan los ungüeres a las personas para taparlo. Y yo le dije, ahora mismo Dios la va a operar. Y le tiré el trapito sobre los pies. Y yo en la unción, yo estaba fortalecido en la fe. Pero luego que yo la miro en el piso, que pasan los segundos, yo dije, ay Dios mío, ya yo dije que tú lo ibas a hacer. Y me entró ese susto. Y yo dije, ¿y si Dios no lo hace? Y comencé allí. Pero ya yo había dicho, Dios la está operando. Y la gente con una expectativa tremenda, la gente viendo lo que ya Dios había hecho, la gente comienza a sacar los celulares y a filmar. Y yo dentro de mí, Dios mío, donde no hagas ese milagro va a pasar una vergüenza grande. Y bueno, yo estaba allí y de repente Dios me dice, quítale el trapo. Yo se lo quité. Y yo con el miedo que yo tenía, yo no le miré si tenía o no tenía tobillo. Yo dije, párese hermana, camine. De un momento a otro yo que el pie que estaba así, ahora está bien. Comenzó a caminar, pero no le he visto el tobillo. Yo dije que Dios le estaba colocando un tobillo a ella. Yo estaba comprometido con lo que ella había dicho. Yo le digo, camine. Y ella cuando camina y ve que no siente dolor, ella comienza a correr y da una vuelta sobre la iglesia. Una iglesia bien grandecita. Y dio una vuelta. Pero ya yo había dicho, Dios le colocó el tobillo. Entonces la gente está grabando, están mirándole el pie. Yo no lo he mirado. Y de repente la gente comienza a gritar. Unos alzan las manos, otros a llorar. Y ahí yo miré el tobillo. Para la gloria de Dios y para sorpresa mía, yo la revisé a ella y Dios le había colocado no solo el tobillo, sino que le había desaparecido la cicatriz de las 7 o 11 operaciones que ella tenía. Dios le desapareció la cicatriz, le puso un tobillo así como el que nosotros tenemos y fue un milagro que impactó mi vida. Estaba empezando el ministerio, eso fue fuera del país, ya tenía quizás un tiempo en el ministerio viendo algunos milagros, pero ese en especial impactó mi vida porque ni siquiera yo tenía la fe para que Dios lo hiciera, yo simplemente creí en el Señor y bueno, al final nosotros oramos y Él es el que lo hace. Y bueno, eso fue sorprendente, ese impactó y marcó mi vida para siempre. Amén. ¿Y no subieron el video a las redes? Nadie grababa, mira, que la gente grababa y no me lo mandaba a mí. Ese video quizás tiene que estar por algún lado del mundo y quizás alguien lo vio, pero eso fue impactante, Silvia. Creo que en el comienzo de mi ministerio vi tantas cosas tan poderosas, pero yo no quizá era muy tímido para entregarle a alguien mi celular, mira, toma, grábame y mándamelo, no. Yo dejaba que la gente grababa y algunos me llegaban los videos. La gente cuando está en unción, la gente tiene el video y está llorando y el video no se graba nada. Pero ese fue uno de los milagros que más me dolió, que no quedara en evidencia, o que por lo menos no me llegaran a mí, porque eso fue impactante realmente. Sí, claro, es que sí, es que el Señor está buscando vasos que estén listos para ser usados, para que el Señor los pueda usar en el momento que Él lo determine. Y es hermoso cuando vivimos una vida en constante búsqueda por ser un vaso listo para ser usado. Que bien la vitrina puede estar llena de vasos, pero ser el que esté hasta adelante, decir, Señor, yo ya estoy, cuando quieras usarme, mira, aquí estoy, úsame para lo que tú quieras hacer. Y es algo muy... Mira, que se me vino un rema, ahora con lo que estás hablando del vaso. La Biblia nos compara con vasijas. Jeremías 18 nos habla que somos vasijas en manos del alfarero, en otras palabras. Y una vasija tiene una cualidad, que las vasijas son metidas en un cuarto oscuro donde nadie las está viendo.
y cada una vasija es designada para un tiempo y para una ocasión especial. Hay vasijas que ya están listas, pero que Dios las tiene en un anonimato, las tiene en un cuarto oscuro, esperando que le llegue la oportunidad. Y de esta manera yo quiero enviar un mensaje también a esas vasijas que están llenas del Señor, a esas vasijas que se están preparando para un ministerio, que Dios no te haya puesto en lo público todavía, que Dios no te haya sacado, no quiere decir de que Él no te ha llamado, no. Quiere decir que va a llegar un tiempo y una ocasión en donde Dios dice, bueno, ya te seleccioné, ya es tu momento, ya es tu tiempo. Porque cuando el tiempo de Dios viene, Silvia, Dios no mira que seas bueno, que seas malo, Él mira lo que depositó en ti. Y para cada persona hay un tiempo, para nuestro ministerio Dios señaló un tiempo. Yo mismo creo que todavía el tiempo mío está por llegar. Yo siento que lo más grande no lo he vivido. Y yo me siento así ahorita, me siento como que va a haber un momento en donde Dios nos va a sacar del cuarto oscuro y nos va a poner en la palestra. Amén, amén. Para gloria suya, claro. Claro, claro que sí. Y pues bueno, me gustaría que usara también estos momentos para compartir alguna palabra que tenga en su corazón para nuestra audiencia, algo que el Señor haya colocado para que la iglesia que nos escucha y aún aquellos que no conocen a Dios puedan escuchar lo que el Señor ha puesto ahora en su corazón. Amén, Silvia, mira. Mateo capítulo 5, creo que a partir del versículo número 2, habla de unas parábolas que Jesús, la parábola de las bienaventuranzas, si no estoy mal, Jesús hablando en el Monte de los Olivos con sus discípulos, Él comienza a dar ciertas parábolas, comienza a hablar de las bienaventuranzas, y entre esas bienaventuranzas Él habla de una. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu no es alguien que esté mal espiritualmente, como la gente cree. Un pobre en el espíritu, mira, un pobre en el terreno secular es una persona que siempre depende de otro. Un pobre es alguien que en sí mismo no tiene lo necesario para subsistir. Entonces lo que realmente Jesús está diciendo es, los pobres en espíritu, los que siempre dependan de mí, los que entiendan que lo necesario no está en ellos sino en mí, de ellos es el reino de los cielos. Y yo creo de que cuando Jesús habla de reino, Jesús está hablando no solamente de salvación, sino está hablando de manifestar el reino suyo en esta tierra también. Los manifestadores del reino de Dios son personas totalmente dependientes de Él. Y yo he visto a esta generación que volvamos a depender de Dios. Yo he visto a esta generación, Silvia, a buscar a Dios a tal punto que ya soltemos lo que sabemos, como Pablo lo decía, él hablando en una carta, él saca todo su currículum y él dice, yo era conocedor de la ley, yo sabía todo esto, pero ahora tengo todo esto por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo aprendió que a pesar de tener muchas cosas, él aprendió lo que era la dependencia, entender que Cristo lo era todo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nuestra esperanza no está en lo que sepamos, en un expediente glorioso, en una tremenda hoja de vida ministerial. No, nuestra esperanza tiene que estar en que Dios está con nosotros y que en eso nos vamos a bastar. Amén. Que ya no vivo yo, que ahora Cristo es el que vive y se manifiesta a través de nuestras vidas. Amén. Y pues bueno, ¿qué sueños hay ahora en el corazón de Gian Sotomayor? ¿Qué planes Dios tiene? ¿Qué viene para su ministerio? ¿En qué está fundamentando ahora su visión en lo ministerial? Bueno, ahorita yo siempre he dicho que mi deseo es caminar al ritmo de Dios. Yo no quiero apresurarme, no quiero ir ni muy rápido ni muy lento. Ahorita lo que está en el corazón de Gian Sotomayor, no el ministro, sino Gian Sotomayor, es formar una familia. Ese es mi deseo. Estoy a puertas de casarme, me caso ya en 2 meses y algunos días. Y mi enfoque está ahí ahorita, en ver a Dios también en la familia, en ver a Dios en un matrimonio, en ver a Dios traer ese orden familiar, porque creo de que muchas de las cosas que vimos en el ministerio son fruto de lo que somos en nuestra casa, en nuestra familia. En mi casa, pues Dios me dio la oportunidad de que ahorita toda mi familia le sirva al Señor, hablando de papá, mamá, mi hermana, los que vivían conmigo, porque ya no voy a estar con ellos, pero algo que me motiva es saber de que así como vi a Dios bendecir mi familia en cuanto a padres, así veré también a Dios bendecir a mi nuevo hogar, a mi futura esposa. Ese es mi deseo, tener una familia, tener hijos, que mi familia le sirva al Señor. Ya no quiero seguir viajando solo, ya quiero viajar acompañado de la siervita de Dios, que aprovecho para darle un saludo también, allá desde Honduras. Es una bendición para mí, creo de que llegó un momento clave, llegó un momento especial de mi vida, llegó un momento en donde Dios me estaba abriendo muchas puertas, pero llegó un momento para tener una estabilidad a mi vida, una estabilidad emocional,
el saber de que ya no iba a estar solo, que ya tenía que ver el noviazgo como una preparación para el matrimonio. Sabía de que esos primeros meses, aunque estuviese viendo gloria en mi ministerio, tenía que saber que tenía que estar ahorita pendiente de otra persona. Yo duré muchos años sin tener a nadie a mi lado, duré 6 años sin tener a nadie, y ya cuando la tengo a ella como novia, era como el mismo Dios tratando conmigo. Tienes que ser responsable de ella, de sus emociones, estar pendiente de ella. Y ahorita Gian Sotomayor está pendiente de formar un hogar, de casarme, y sé de que eso también va a traer un aceleramiento grande en mi ministerio. Estoy confiando en Dios de que lo que viene ahora van a ser puertas nuevas, naciones nuevas, milagros nuevos. Estoy esperando por un aceleramiento muy grande de Dios a raíz del matrimonio. Amén. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a las personas que el Señor nos ha permitido entrevistar en este podcast, y es acerca de cuál es el punto clave de su ministerio, alguna frase, alguna cita bíblica, algo que haya marcado su vida y que lo acompañe en cada punto de su ministerio. Muchas veces tienen un eslogan, tienen un texto bíblico, una palabra de la cual se aferran y que ha sido de fortaleza en cada momento del ministerio. Mira, pasando un proceso difícil, digamos, en el año 2018, ya tenía algunos años de estar predicando, viene a mi vida en oración una frase: misericordia, favor y gracia. De hecho, es como el eslogan principal de nuestro ministerio. Misericordia, favor y gracia. Dios me dijo: haré cosas grandes contigo, te llevaré, haré muchas cosas que en ese momento no las estaba viendo, pero Él me las prometió. Y Él me dijo: nunca jamás se te olvide de hablar de mi misericordia, y que aunque la gente vea grandes cosas en ti, sepan que lo que te tiene en pie es mi gracia, mi misericordia y mi favor. Y bueno, desde ese momento he estado parado en eso. Yo creo de que la mejor confianza de un hombre de Dios, de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de un salmista, es estar confiados en su gracia. Porque cuando estamos confiados en su gracia, ya hacemos que no depende de nosotros. El que, mira, Silvia, el que se confía de la gracia es una persona que, aunque tenga un mal día, sabe de que tú no dependes de un mal día, tú dependes de la gracia que reposa sobre ti. Recuerdo que un día prediqué aquí de Moisés y del error de Moisés de partir las tablas. Y yo decía que a pesar que él partió las tablas, prácticamente echando a perder el esfuerzo de 40 días con Dios en el monte Sinaí, dice la Biblia en el capítulo 34, versículo 1, que Dios le da una segunda oportunidad. Amén. Y para mí ese Éxodo 34, versículo 1, muestra la gracia de Dios en Moisés. Como Dios había confiado en él capítulos atrás, entregándole la tabla de los mandamientos, pero como en Éxodo 32, versículo 19, dice la Biblia de que ardiendo la ira de Moisés, él echó a partir las tablas. En otras palabras, echó a perder todo lo que Dios le confió. Sin embargo, en el capítulo 34, Dios le dice: vuelve a subir al monte, porque hay una nueva oportunidad para ti. Yo creo que el que se confía de la gracia es una persona que siempre va a tener una nueva oportunidad para empezar desde cero. Y hoy en día mi ministerio habla de eso. Yo puedo predicar de muchas cosas, podemos tener palabras para hablar de muchas cosas, pero nunca jamás me olvido de ese 2018 cuando Dios me habló y me dijo: predica de la gracia, reconoce que si estás en pie o si estarás en pie por mucho tiempo que yo te tenga, es por mi misericordia. Y ese es nuestro eslogan: misericordia, favor y gracia. Y ahora que menciona esto de las segundas oportunidades, creo que es un tema importante a tocar, y quisiera aprovechar estos momentos que tenemos aquí para precisamente llegar a ese ministerio que ahorita está detenido, a ese hombre de Dios que llevaba la palabra a donde caminaba y que de momento está en silencio, a ese ministerio que tenía unas expectativas muy altas y sueños muy grandes en Dios, y que de momento algo vino, algo golpeó, algo detuvo la obra de Dios. Me gustaría que dirigiera una palabra a ese ministerio que está truncado. Mira, mi hermana Silvia, Proverbios dice, creo que Proverbios capítulo 24, versículo 7, si no estoy mal, dice: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Yo creo de que cuando alguien Dios lo llama y cuando alguien Dios le confía un ministerio, cuando alguien Dios lo escoge, Silvia, escucha esto, porque este es un tema bien poderoso. Sobre el que reposa un llamado y una escogencia de Dios, recae también el poder de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, Silvia, es lo que hace que lo que Dios habló, a pesar que estemos en un mal momento, se tenga que cumplir. La soberanía de Dios se le manifestó a Jonás en el vientre del pez. Él creyó que se iba a morir,
Mira, con Jonás pasa algo muy especial y es que Jonás, si hubiese sido alguien que no tuviese un llamado, una escogencia de Dios, desde el primer momento que entra al vientre del pez se asfixia y se muere. Pero como Dios le había dicho, tú tienes que ir a predicar y pregonar en contra de Nínive, una palabra que le decía, pase lo que pasa, tienes que llegar a Nínive. Claro. Por eso él siguió con vida, porque la soberanía de Dios y su gracia lo llevó a Nínive, al cumplimiento de la palabra. Por eso quiero hablarle a las personas que están allí escuchando esta palabra. Mira, brother, hermano, hermana, pastor, pastora, profeta, evangelista, mujer de Dios y hombre de Dios que Él llamó. Recuerda que si fue Dios el que pensó en ti, Dios ya sabía que te ibas a cometer errores, Dios ya sabía que en algún momento ibas a resbalar. El salmista dijo algo. El salmista dijo en el Salmo 94, versículo 18, dijo, y cuando decía mi pie resbala, tu misericordia, solo tu misericordia, oh Jehová, me sostenía. Mira lo hermoso de ese salmo. Salmo 94, versículo 18. Cuando yo decía mi pie resbala, solo tu misericordia, oh Jehová, me sostenía. Entonces, en el día difícil, en el día que el pie te resbala, lo único que te va a tener en pie es su misericordia, es la gracia del Señor sobre ti. Y ahí opera la soberanía de Dios. La soberanía de Dios toma a alguien que lo está haciendo mal y lo endereza. De una u otra manera lo lleva a hacer el bien. De hecho, la santidad real de Dios no se resume en la perfección del hombre, porque la Biblia dice que no hay ninguno perfecto. O sea, es la santidad de Dios en nosotros. Y creo de que todos los hombres de Dios, a los que Dios llama y con los que Dios hizo algo poderoso en la Biblia y fuera de ella, experimentaron un momento donde les resbaló el pie. Experimentaron un momento donde fallaron, experimentaron un momento donde se frustraron, pero ahí la misericordia de Dios le alcanzó. Acuérdate de Abraham. Abraham, Dios le habla y Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, y le señala con quién, le dice con Sara tu mujer, le dice con Sara, pero el desespero de Abraham lo llevó, el desespero, en la desesperación de un mal día, él se acostó con Agar y él tuvo un hijo, y Dios no le dijo que era con Agar, Dios le dijo que era con Sara. Pero después de la caída de Abraham, después que Abraham desacertó, después que Abraham se desesperó, después de eso es donde Dios le llama amigo de Dios. Dios lo hizo su amigo después de un día difícil, después de que el pie le resbalara. Y creo de que también en nuestra vida hemos visto que después que el pie se nos resbala, es donde se nos afirma esa comunión profunda con Dios. Todos a veces necesitamos muchas veces, que un predicador decía, de que muchas veces cuando estamos muy erguidos, Dios mismo permite que alguien nos meta el pie para caer y caer de rodillas postrados a Él, y que lo erguido, lo soberbio se nos vaya. Dios siempre, Silvia, siempre va a preferir a un humilde que sea débil que a un fuerte que sea soberbio. Siempre lo he dicho, Dios va a amar más la humildad de alguien que cayó, la mansedumbre de alguien que cayó, que la soberbia de alguien que nunca ha caído. Entonces el mensaje es ese: usa el día difícil, usa tu frustración, usa tu caída como un momento para hacerte amigo de Dios y para saber que en ese día no te va a sostener el hermanito que confió en ti en algún momento, porque el que confía en ti, el día en el que tú tropiezas, dice, yo sabía que le iba a caer. Pero cuando Dios pone la mirada en alguien y Dios señala a alguien y dice, lo voy a hacer contigo, a Dios es el menos que le interesa que caigas. Él sabe que en algún momento te vas a levantar. Cuando Dios te señala y dice, voy a hacer algo contigo, la soberanía de Dios dice, aunque estés en el piso y aunque hoy no estés en ese estado espiritual que yo quiero que estés, yo sé que tú te vas a levantar de allí. Así que por el Espíritu, yo le oro al Dios del cielo, que levanta a todo el que esté caído, que le permita reconocer su identidad en Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, para que la unción tuya, Dios mío, la misericordia tuya, recaiga ahora mismo y levanta a todo el que esté en el piso, Dios. Que tu gran misericordia, que sostuvo al salmista en medio de este resbalar de su pie, Dios mío, que esa misericordia sostenga y levante a todo el que esté en el piso, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Silvia, no hay nada más bonito que reconocer que nos sostiene la mano de Dios, que es reconocer que el que nos llamó es el mismo que nos sostiene. El Dios que te llama, ese Dios te sustenta, ese Dios te provee. El Dios que llamó a Elías, lo dijo un día en una iglesia, el Dios que llamó a Elías, Silvia, que le dice, cierra los cielos por tu palabra, ese mismo Dios, cuando el cielo se cierra, lo manda al arroyo de Queric, a un arroyo que no tenía quizás mucha fluidez. Y dice la Biblia que el arroyo se secó. Y aunque el arroyo estaba seco, había una dirección de Dios para él.
que le dice: ve a Sarepta de Sidón, porque ya ha dado orden a una viuda para que te sustente. A alguien que no tenía mucho sustento, pero que Dios había dicho: porque yo llamé a Elías, aún donde no hay, va a haber, por causa de que yo fui el que lo llamé. Entonces este Dios nos sostiene. Dios no nos ama únicamente cuando estamos bien. Dios nos sigue amando cuando estamos mal. Dios nos ama en medio de nuestra crisis y nuestra debilidad. Yo hablaba con un profeta amigo y yo decía que lo que le falta a esta generación es sinceridad. Es reconocerle que si estamos en pie no es por nosotros, es por su misericordia. Dios necesita ministros sinceros. Dios necesita pastores sinceros. Dios no quiere pastores que estén con careta. Dios no quiere predicadores que se promuevan a ellos. Dios quiere predicadores de antes que promuevan a Jesucristo en ellos. Dios no quiere hombres de Dios que digan: Dios me usa porque yo soy santo, soy perfecto. No, Dios ama la santidad en nosotros. Claro. Fuimos llamados a ser santos, Silvia. Pero todo lo que vamos a hacer a Dios es por medio de Él, de su Espíritu y de la gracia que recayó sobre nosotros. No hay gente intachable. Todos en algún momento se nos resbaló el pie. Al salmista, un hombre más espiritual que nosotros, se le resbaló el pie. Y en ese momento se le reveló que solo lo sostenía su gracia y su misericordia. Y sí sabemos que ninguno de nosotros estamos exentos a caer. Y ahora que mencionaba que hay ministros que pueden estar desde plataformas muy grandes, pero con caretas de perfección, de santidad. Y la importancia de saber quitarnos esa máscara que puede reflejar una perfección que no tenemos. Al momento de que nosotros nos quitamos la armadura que podemos estar usando como para protegernos de la crítica, del dedo señalador, es cuando realmente mostramos nuestra vulnerabilidad ante Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo sin ti realmente no puedo tomar lo que tú estás queriéndome dar. Y al hermano que ahorita está detenido, que está caído, que ahorita se encuentra en un proceso, en un desierto, algo que me ha gustado mucho escuchar y que lo tomé en mi corazón, que es que el momento que estás pasando ahorita, el desierto por el cual tú estás cruzando, puede ser uno de los testimonios más poderosos que después vas a estar compartiendo con aquel que está pasando por donde tú ya pasaste. Todo lo que el Señor te permite caminar es porque alguien viene atrás de ti que va a ocupar esa palabra. Nada Aleluya. De lo que pasamos es para nada más para nosotros, sino que es algo que podemos compartir a los demás. Y pues, bueno, nos hemos gozado en estos momentos de que hemos recibido palabra del Señor. Hermano, le agradecemos que haya venido y que haya tomado el tiempo de estar compartiendo con nosotros acerca de la palabra de Dios. Un mensaje final que quiera dejar para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y todos aquellos que nos escuchan. Yo voy a anclarme sobre una palabra que diste, Silvia, que acabas de mencionar. Dijiste de que todos estamos a veces pasando cosas y cuando nos quitamos la careta podemos servir de testimonio para otros. Mira, ¿sabes qué es lindo? Saber de que el proceso que tú estés viviendo, independientemente de lo que sea, Dios lo está usando, no para avergonzarte, no para que la gente sepa que no eres perfecto, sino para levantar a otros que en algún momento van a estar en la situación que tú hoy estás. Pero ¿sabes a través de qué se hace eso? A través de la plataforma de la honestidad y de la sinceridad. Tenemos que volver a ser honestos. Tenemos que volver a ser sinceros, no podemos engañar a la gente. Tenemos que ser reales. Tenemos que decirle a la gente: mira, brother, tú ves lo que está haciendo Dios conmigo, pero un día yo estuve en el estado que tú estás. Y si Dios me levantó a mí estando en ese estado, también te puede levantar a ti. Yo he conocido muchísimos hombres evangélicos, gente cristiana que se ha apartado del Señor, porque tienen un pastor que lo único que habla es de su santidad, de lo bueno que Él es, de los años que tiene santo. Y no es así. Desde la ignorancia, con todo respeto, y desde la inmadurez, muchas veces los ministros, en vez de restaurar al que está caído, lo que hacemos es pisotearlo. Desde esa plataforma de soberbia muchas veces estamos terminando de dañar una ovejita que lo que necesita es alguien que la cure y la restaure. Somos reparadores de portillos. ¿Sabes que un reparador de portillo? Alguien que está viendo un portillo y que lo tapa, no que lo expone, no que lo termina de romper. Entonces, Silvia, el mensaje no solamente es a una juventud que en algún momento ha flaqueado, no. El mensaje es a los líderes, que hay que volver a la honestidad, hay que volver a ser sincero. Yo discierno algo rápido en los predicadores, en los hombres de Dios, y es que muchas veces de lo que más se presume en el altar es de lo que más se carece.
Cuando alguien presume de algo es porque no está acostumbrado a hacer de lo que está presumiendo. Cuando alguien dice, no, es que yo hago esto, yo vivo todo el tiempo orando, es una persona que no está acostumbrada a orar todo el tiempo. Cuando alguien dice, es que yo tengo 5, 4 años que no hago esto, es porque tú estás acostumbrado a hacerlo a cada rato. Entonces muchas veces de lo que se presume es de lo que se carece. Yo prefiero a gente que me hable de la gracia. Yo prefiero a alguien que me diga, yo no soy perfecto, pero el perfecto me escogió para hacerme perfecto a través de Él. Hay que volver a promover a Jesucristo. Hay que volver a decir a través de Él. Él es el único camino. El camino no es el profeta, el camino no es el evangelista, el camino no es el pastor. El camino sigue siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único camino al Padre. Amén. Pues nos hemos gozado. Yo sé que ha sido de gran bendición para quien nos escucha, inclusive aquí en el estudio. Yo sé que el Señor ha tocado nuestros corazones también y estamos más que agradecidos con el Señor. Y hermano, tú que estás del otro lado de la pantalla, yo te invito a que sigas conectados con nosotros, estés pendiente de cada uno de los videos que estaremos subiendo, donde grandes hombres y mujeres de Dios van a estar viniendo a este set, a este estudio, a hablarnos y a traernos unos momentos para meditar acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay siempre palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo sé que si tú estás buscando que el Señor te hable, en este video el Señor también puede hacer algo en tu vida. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Reciban un abrazo de parte de nuestra iglesia en Corona de Gloria y los invito a que sigan conectados con nosotros. Igual les invito a que compartan este video, compártanlo con sus amigos. Esta palabra va a llegar a los oídos que el Espíritu Santo quiera que llegue. Yo te invito a que sigas con nosotros, sigue promoviendo este video y que el Señor siga tocando los corazones a través de cada uno. Yo te bendigo tu vida en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima emisión. Bendiciones.